Bien, entonces, como les iba diciendo, vamos a ver el siguiente modelo o el siguiente método, que es el método o modelo de regresión lineal. Utilizando una ecuación lineal, nosotros con los datos que tenemos, que se nos va a dar de los periodos y las demandas, eso siempre nos van a dar el número de periodos, el número y también las demandas reales. Con eso nosotros vamos a trabajar en lo que es el pronóstico. Entonces vamos a utilizar esta ecuación lineal. Por eso es que se llama modelo de regresión lineal. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular esta Y y esta Y es el pronóstico. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si tenemos todos esos datos, ese cúmulo de datos, ¿cómo tendríamos nosotros que ir calculando esto? Vamos a ver. Voy a escribir. Entonces decimos la Y es la variable dependiente. ¿De qué? Dependiente de qué. Dependiente. Esto vamos a ver un poco más en lo que es inventarios, administración de inventarios. Vamos a hablar de la variable dependiente y de la variable independiente. ¿A qué nos referimos? A la variable dependiente, a las ventas, ¿no? Esas son las que nos van a hacer... un momentito. Sí, bien, sigamos. Les decía que esta Y es una variable dependiente. ¿De qué? Entonces, este dato va a variar ¿de qué? Dependiendo de las ventas, ¿no es cierto? Si tengo más ventas, pues esta variable será más alta. Luego tenemos la X, que representa la X, nos va a representar las variables independientes. Independientes. ¿Qué son? Esas variables. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a representar con la Y a las ventas, el pronóstico de ventas, con la X al tiempo. ¿Qué más tenemos? Tenemos una A, ¿no es cierto? Ahí, que representa esta A. Es la intersección lineal. B es la pendiente. Igual vamos a ver una gráfica y vamos a entender mucho mejor. Muy bien. Entonces, ¿y cómo nosotros vamos a reemplazar todos nuestros datos en esta ecuación? Si lo que queremos calcular es esta X, ¿no es cierto? Tenemos fórmulas para hacer eso. ¿Cuáles son esas fórmulas? Me van a seguir porque no escribo muy bien. Sí. Tenemos que la B es igual a N por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X, esto por la sumatoria de Y. Todo esto sobre N por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de un ratito, esto no tiene paréntesis.
distinto esto, menos la sumatoria de X, esto recién al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar el valor de B? Utilizando esta forma. B igual a N. N es el número de periodos multiplicado por la sumatoria de estas dos variables que tenemos, X y Y. Igual nos están diciendo qué es Y y qué es X, ¿no es cierto? Todo esto menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo esto dividido entre N. Esto multiplicado por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X y el valor de esa sumatoria recién al cuadrado. Hay diferencia, ¿verdad? Entre estos dos términos. Así vamos a determinar la B. Ahora veamos la A. ¿Cómo vamos a determinar la A? Es la sumatoria de X al cuadrado por la sumatoria de Y. Esto menos la sumatoria de X por la sumatoria de X por Y. Permitir a sus compañeros. Todo esto sobre N, la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X, todo esto al cuadrado. Ahora podemos ponerles también paréntesis para no confundirnos, ¿no? La sumatoria de X al cuadrado por la sumatoria de Y, esto por la sumatoria de X por la sumatoria de X por Y, esto dividido entre N por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X, todo eso al cuadrado. ¿Se entiende? Lo que he escrito no creo. Me han seguido, ¿no? ¿Estamos grabando o no? Sí. Ya, muy bien. Entonces repetiremos esto para que corrobore en su fórmula. B es igual a N por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Esto sobre N por la sumatoria de X de los X al cuadrado menos la sumatoria de solo X, todo eso al cuadrado. La A, ¿cómo la vamos a encontrar? Es la sumatoria de X al cuadrado por la sumatoria de Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de X por Y, por si acaso. No se nota muy bien. Todo esto entre N por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X, todo eso al cuadrado. Muy bien. Ahora sí, haremos un ejercicio. Aquí abajito haremos. Para que me dé. Aquí vamos a poner pongamos el año, que va a ser el periodo, y las ventas. Ventas o la demanda. Solamente necesitamos esos dos datos. Tenemos, ¿cuántos periodos? Tenemos 6 periodos. ¿Ya? Y nuestras ventas son 33, 32, 29, 26,
27 y 24. Suficientes datos para aplicar las fórmulas y calcular qué es lo que nos toca calcular. Nos toca calcular ese dato en el periodo 7. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cómo vamos a ir nombrando nuestras variables? Hemos dicho que es al periodo o al tiempo que le vamos a denominar X. A las ventas le vamos a denominar Y. Y para yo reemplazar en estas, como les digo, en estas fórmulas necesito todos estos datos, ¿no es cierto? ¿Qué datos necesito? Primero, ¿cuántos periodos tengo? N, A igual a 6. ¿Qué más tenemos? ¿Cuánto nos sale esta sumatoria? Porque necesitamos, ¿no es cierto? Esta sería, esperen un ratito, esta sería la sumatoria de X igual a N, y esto es igual a 6, ¿no es cierto? 6 periodos. ¿Qué más necesitamos? La sumatoria de las 10. ¿Cuánto va a ser eso? ¿Cuánto le sale? 171. Muy bien, aquí sí te lo pondremos, ¿ya? 171. Muy bien. Porque este es nuestro pronóstico final. Te lo voy a sacar de ahí. Entonces tenemos la sumatoria de X para reemplazar, igual a 6. Ya tenemos. No, denme un rato. Esto no, estoy mal. La sumatoria no es 21. Es 21. ¿Ya? Entonces tenemos la sumatoria de X, tenemos la sumatoria de las 10 igual a 171. ¿Qué más necesitamos? La N, ¿qué es eso? La N igual a ¿cuánto es nuestra N? Igual a 6. Muy bien. Entonces tenemos la sumatoria de las X igual a 21, la sumatoria de las 10 igual a 171. ¿Qué datos más necesitamos? Nos piden X al cuadrado, ¿no? Entonces aquí sí podemos calcular X. No acepta. No acepta. Entonces, X, este es X al cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer eso nosotros? ¿Cómo vamos a calcular X al cuadrado? Cada uno. Voy a hacer eso. Normal, esto es X. ¿Estoy bien? Estoy sacando las X al cuadrado. Cada uno de estos elementos al cuadrado, ¿no es cierto? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Entonces me sale esto. ¿Y la sumatoria de esto cuánto me va a salir? Un ratito. No me dije sumar. 91. Aquí sí que vamos a poner sumatoria X. No puedo sacar el subíndice, algo pasa. ¿Cuánto es eso? 91. ¿Qué dato más necesitamos? X por Y también necesitamos, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, por aquí hay esta. La sumatoria de X por Y. Entonces veremos X
pondremos x, x, x y x. Esto por 33. ¿Cuánto me sale? Todos estos valores y la sumatoria, espera poco tiempo, y la sumatoria de esto es 567. Entonces aquí ponemos sumatoria de x por y había sido igual a 567. Muy bien. ¿Qué más? Un poquito más allá. ¿No? Para esto. Muy bien. Entonces ya tenemos los x al cuadrado, x por y. ¿Qué más nos falta? Creo que también nos pide. ¿Qué más nos pide? A ver, vayan fijándose. ¿Hay algo más que necesitemos? Creo que ya tenemos todo, ¿verdad? Sí, creo que está. Creo que sí, ¿no ve? Entonces iremos reemplazando nuestra fórmula. Empezaremos por la B. Voy a sacar mi bolígrafo. B. En vez de N, ¿cuánto pongo? Vayamos reemplazando esta fórmula, chicos. ¿Cuánto es? 6, ¿verdad? N es 6, es el número de periodos. La sumatoria de X por Y, ¿cuánto es? 567. 567. Menos la sumatoria de X, ¿cuánto es? 21. Estaba poniendo otro número. 21. Ya. Entonces tenemos, y hemos reemplazado esto, menos la sumatoria de X. ¿Cuánto es la sumatoria de X? 21. Por la sumatoria de Y, ¿cuánto era la sumatoria de Y? Por 171. ¿Verdad? ¿Me están siguiendo? Sí. Ya. Abajo esto es 6. Luego me pide que esto tengo que multiplicar por ¿cuánto? Tengo que multiplicar por la sumatoria de los x al cuadrado. ¿Cuánto es los x al cuadrado la sumatoria? ¿Cuánto era? 91. Muy bien. Menos la sumatoria de las x. ¿Cuánto es la sumatoria de las x? 21, ¿no es cierto? Pero nos están pidiendo que eso sea al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 21 al cuadrado. 441. 441. ¿Cuánto le sale esto? Menos 1,8. Menos 1,8 le sale. ¿Sí? Muy bien. Menos 1,8. Ahora sí, reemplacemos el A. ¿Qué nos dice el A? Primero, la sumatoria de X al cuadrado. ¿Cuál es ese? ¿Cuántos valores de sumatoria de las X al cuadrado? Es 91. Esto tengo que multiplicar por la sumatoria de las Y. ¿Cuánto es la sumatoria de las Y? 171, ¿verdad? Más la sumatoria de las X. Ay, perdón.
¿Cuánto es la sumatoria de las X? 21, ¿verdad? ¿Y la sumatoria de qué? ¿De qué más? La sumatoria de X por Y. ¿Cuánto es la sumatoria de X por Y? Es 567, ¿verdad? Todo esto entre N, ay, esto es 6. Todo esto entre 6. Esto por la sumatoria de las X al cuadrado. ¿Cuánto es la sumatoria de las X al cuadrado? 91. Muy bien. Menos la sumatoria de X. Toda la sumatoria de X, que es 21, pero esto al cuadrado. ¿Cuánto había sido eso? 441. ¿Cuánto le sale el valor de la A? 34,8. ¿Perdón? 34,8. Muy bien. Entonces tenemos el valor de A, tenemos el valor de B. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca reemplazar en nuestra ecuación lineal. ¿Cuánto había sido nuestra A? 34.8. Tendría que ser más el B, que es 1.8, pero como nos ha salido negativo, es menos 1.8. ¿Por qué? ¿Por qué valor? ¿Mm? Por X. ¿Qué es lo que hemos hecho con esto? Con esto hemos determinado los valores fijos de esta ecuación utilizando los valores de los periodos y las B. Cuando nosotros queramos calcular el pronóstico para cada uno de estos periodos, por ejemplo, si yo quiero calcular un pronóstico utilizando la programación lineal para el periodo número 1, Y1, ¿qué voy a hacer? Voy a simplemente reemplazar en mi ecuación este valor de X. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser 34.8 menos 1.8 ¿por cuánto? ¿Por cuánto va a ser? ¿Mm? Por 1, ¿no es cierto? Porque este es X y hemos hecho por 1 y así sabremos el pronóstico de cada uno de los meses. Pero nosotros, ¿para qué periodo queremos? ¿Para qué hemos trabajado tanto? Es para el periodo 7, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a reemplazar? Vamos a decir 34.8 menos 1.8. ¿En qué periodo quiero? ¿En qué periodo, chicos? 7. 7. ¿Cuánto les sale eso? 22,2. Ese es el pronóstico para el periodo 7. Como no podemos tomar fracciones, serán 22. Entonces hemos hecho todo ese trabajito solamente para nosotros poder determinar el pronóstico en este periodo. ¿Bien? Hemos tenido que trabajar con todos estos datos de aquí y estos de aquí para determinar este. Ya que ir comprobando, ¿no? Este mismo podríamos utilizar para hacer con un suavizamiento exponencial, dependiendo de qué valor también le demos, o dándole un peso a cada uno de estos, de estos valores con el promedio móvil ponderado o con el promedio móvil simple y hacemos una comparación de todos los datos. Hasta ahora, de todos los métodos que hemos visto, este es el que más se aproxima a la demanda real. ¿Bien? ¿Está entendido esta parte? Sí. Muy bien. Entonces, espero que tengan en cuenta estas fórmulas de la ecuación lineal
y de los componentes, que es B, A, y entiendan muy bien qué es lo que tenemos que hacer, que la X es una variable dependiente, por eso es que representa al tiempo o a los periodos. Cuando nosotros tengamos periodos, le denominamos X, y a las Y les denominamos las variables dependientes, que por lo general